La gran pregunta que vale la pena hacerse es por qué se ha construido la imagen de la Edad Media como una edad de 1000 años de oscuridad. Pero si miramos con rigor el concepto de Edad Media, es algo totalmente arbitrario, porque es un concepto que se construyó en el siglo XVII por Christopher Keller para separar supuestamente lo que es el mundo antiguo grecorromano y el mundo, entre comillas, moderno y posmoderno. O sea que esos 1000 años son la mitad y por eso se llama Edad Media. Los que existieron en esta época del Imperio Carolingio o del Sacro Imperio Romano Germánico, del Imperio Bizantino, de las cruzadas, de las inquisiciones, se les llama medievales, pero ellos mismos no se llamaban así como medievales. Es un término que se inventan en el siglo XVII. Entonces es curioso cómo un concepto que se inventan en el siglo XVII sirve para explicar 1000 años de gente que ya había muerto. Es como que en el siglo XXII se inventen un concepto para explicar la generación que hubo entre el año 1900 y el año 2100. Llamarlo, por ejemplo, los rodillones. O sea que el concepto de Edad Media es bastante arbitrario. Lo mismo que el concepto de Renacimiento, que lo vamos a trabajar en la próxima clase. El concepto de Renacimiento es una construcción de Burckhardt y de Michelet entre 1840 y 1860. Es una construcción de decir que se recupera lo grecorromano y por eso hay un renacimiento, porque se sale de la oscuridad medieval. Entonces ambos conceptos son bastante correlativos, y la ilustración en el siglo XVIII y el positivismo en el siglo XIX son los que se encargan de satanizar más la Edad Media. Pero la Edad Media va mucho más allá de esas concepciones. La Edad Media también tuvo gente rebelde como Eloísa, que también vale la pena hablar un poco del romance que tuvieron Abelardo y Eloísa, de la literatura artúrica, de las cortes, del amor cortesano, de la sociedad cotidiana, de la fundación de universidades, de la vida bohemia como la de los goliardos, la de los juglares, los bufones, los cantores, esa otra Edad Media. En ese sentido, les recomiendo un texto de Gonzalo Soto Posada que se llama Aproximaciones al Medioevo. Gonzalo Soto Posada nos muestra mínimo 10 aproximaciones al medioevo y nos muestra cómo se lee el medioevo desde diferentes visiones, cómo lo ven, por ejemplo, desde Foucault, cómo lo ven desde los ilustrados, cómo lo ven desde Nietzsche. Y por eso la Edad Media tiene unos conceptos muy difusos. Y ahora que estamos hablando de la peste negra y del atraso que hace la Edad Media en la ciencia, también hay un texto muy interesante del profesor Gonzalo Soto Posada que se llama El concepto de ciencia en la Edad Media. Recordemos que la palabra episteme es la palabra griega para llamar ciencia, pero en la Edad Media se inventa el concepto de ciencia, y la ciencia en la Edad Media no era ni la matemática, ni la física, ni la química. Era la alquimia, la astrología, el teratomorfismo y sobre todo la teología. Esa era la ciencia dominante medieval, la que controlaba todos los conocimientos, incluso el conocimiento médico. Y por eso es interesante
preguntarse hasta qué punto el concepto de Edad Media es anacrónico, el concepto que habla de oscurantismo, y hay que ir más allá de ese oscurantismo, y por eso es importante leer la obra completa del profesor Gonzalo Soto Posada, que es quizás el latinoamericano que más ha estudiado la Edad Media. Es un señor que puede llevar 50 años o más estudiando el medioevo con bastante rigor, en diferentes idiomas, y definitivamente hay varios hechos que marcaron la Edad Media. Las cruzadas y las inquisiciones son hechos definitivamente importantes, pero me extraña mucho que, por ejemplo, en esos trabajos como los de Nat Geo se invisibilice tanto el tema de la Inquisición, que es un tema que vamos a trabajar en la parte final de la clase de hoy. Un tema que es muy delicado, pero que han tratado de taparlo y de mostrar otros temas que quizás son importantes, pero no tanto. El tema de las cruzadas sí es más difícil que lo tapen porque fueron 200 años casi que continuos de guerra, pero el tema de la Inquisición se ha vuelto una competencia entre historiografía protestante de Inglaterra e historiografía católica de Roma, cada uno diciendo que no, que la Inquisición del otro fue más mala, cuando toda Inquisición es peligrosa y toda Inquisición lleva a destinos mucho más allá de la Edad Media. O sea, la Inquisición duró prácticamente todo el Renacimiento, todo el Barroco, todo el manierismo. Pero antes de pasar a ese tema de la Inquisición, quiero que escuchemos los últimos testimonios de las cruzadas. Atacaron y decapitaron a muchos de ellos. Destruyeron sus hogares y sinagogas. Y luego se dividieron el dinero del botín entre ellos. Miles de judíos fueron masacrados por toda Europa en el nombre de Dios. El asesinato y el sacrificio de inocentes se habían convertido en el sello de la primera cruzada. En el otoño del año 1096, casi un año después del sermón del Papa, ejércitos de Francia, Alemania e Italia partieron en una marcha épica de casi 5.000 kilómetros para ayudar a sus hermanos cristianos y liberar la tierra sagrada del dominio musulmán. Al mando del mayor ejército de Europa del Norte se encontraba el duque Godofredo de Bouillon. Godofredo era uno de los principales líderes de la primera cruzada. Era un hombre muy devoto. Se llevó con él a varios monjes para ayudarle con sus oraciones diarias. También era un gran guerrero. Se había ganado la reputación antes de la cruzada por sus hazañas en combates individuales y era un hombre respetado con el que todos los líderes de la expedición creían que podían tratar. Al lado de Godofredo se encontraba su hermano más joven, Balduino, conde de Bolonia. Hombre tremendamente cruel, Balduino iba a ordenarse sacerdote, pero acabó rechazándolo debido a su pasión por las mujeres y la guerra. Los historiadores hablan de él como alguien muy lujurioso y atraído por el placer de la carne. Se dice que era muy discreto en este sentido, pero era un aspecto de su carácter. También era un hombre muy pragmático y alguien que no dudaba en abandonar a aquellos que le contrariaban. Siguiendo los pasos del duque Godofredo y el conde Balduino, el historiador de guerras John Franz utiliza las fuentes del siglo XI como guías. Estos archivos medievales revelan la dura realidad de la vida en la cruzada. Llevar la cruz debió ser muy caro. Sabemos que la gente vendía tierras, sabemos que hipotecaban la tierra. Parece ser que intentaban reunir los ingresos de 6 años solo para cubrir los gastos durante la cruzada.
Un hombre rico tendría todo un séquito. Iría con toda su familia, con todos aquellos que normalmente le acompañaban, posiblemente con sus esposas. A menudo se olvida que muchas esposas fueron con sus maridos porque ellas también estaban inspiradas por esta extraordinaria oportunidad de salvarse. Por tanto, lo que tenemos en la cruzada es una especie de ciudad, toda una sociedad moviéndose hacia el este, a Jerusalén. Los problemas con los víveres eran inmensos. Ahora nos resulta casi inconcebible cómo pudieron hacerlo. Podemos suponer que robarían cosas, pero fundamentalmente lo más probable es que la compraran a los campesinos de cada zona, que se la venderían de buen grado pero a un alto precio. Durante casi 6 meses, el ejército cruzado de Godofredo se desplazó lentamente por Europa del Este, recorriendo miles de kilómetros y cruzando ríos y montañas. Finalmente, unieron sus fuerzas con otros ejércitos cristianos del sur en el punto de encuentro acordado, el corazón espiritual de la cristiandad de Oriente, Constantinopla. A Constantinopla se la conoce hoy como Estambul, la animada joya de la Turquía moderna y ciudad en su mayoría musulmana. Pero hace 900 años se asentaba en el extremo más oriental de Europa. Era la última ciudad cristiana para los cruzados antes de aventurarse a través del Bósforo en territorio enemigo. Entonces, la joya de la ciudad era la gran catedral cristiana ortodoxa de Santa Sofía. Cubierta por mosaicos de oro bruñido, era un vivo testamento de la legendaria riqueza de Constantinopla. Pero los cruzados apenas podrían verla. La capital bizantina estaba rodeada por 2 murallas de piedra que formaban sendos anillos concéntricos de más de 16 kilómetros de perímetro y 9 metros de altura. El emperador abriría las puertas del triunfo a los amigos de su reino para dejarles paso al corazón de su ciudad. Pero las mantendría firmemente cerradas para la gran masa de cruzados. Bueno, aquí tenemos los restos de la magnífica Puerta Dorada, una de las 10 entradas a la ciudad de Constantinopla. En su origen, esto fue un arco del triunfo. Aquí se pueden ver los 3 elementos del arco. Recuerda un poco el arco del triunfo de París. Sobre esta estructura había 4 elefantes de bronce y alrededor había una serie de frisos que representarían las proezas de los héroes clásicos de la antigüedad. Cuando los cruzados llegaron aquí, estas puertas estarían radiantes y deslumbrantes, y por supuesto, cerradas ante ellos. Las puertas estaban cerradas bajo las órdenes del emperador Alexius. Estaba furioso. Un ejército católico de 60.000 personas no era lo que él había pensado cuando pidió al Papa Urbano que enviara un equipo de mercenarios de élite. Lo que necesitaba era un grupo de unos 300 caballeros bien entrenados y bien armados que él pudiera dirigir en donde pensara que existiera una mayor amenaza. Pero lo que recibió fue algo completamente diferente, algo que no esperaba ni en sus sueños más inimaginables. 10.000 hombres fanáticos armados que cayeron sobre él como una serie de pestes, como langostas caídas del cielo, como lo describe un cronista. Y así fueron llegando oleada tras oleada, aproximándose a su gran ciudad. La multitud de soldados enviados por su rival el Papa y acampados ahora fuera de las puertas de la ciudad era lo suficientemente grande como para montar un ataque a la ciudad. No se podía permitir el lujo de ofenderles. Pero Alexius veía una forma de manipular los eventos en su propio beneficio. El emperador Alexius era un hombre malvado y astuto. Desempeñó el papel de un escorpión que, al enfrentarse cara a cara, resulta inofensivo, pero que, al estar armado en su cola con un aguijón venenoso, resulta conveniente evitar. Acá podemos ver la magnitud de lo que eran las cruzadas. Ejércitos, realmente ejércitos de 60.000 personas, o sea, una cosa de locos. Y era tanto el fanatismo que con solo prometer a la gente que le perdonaban sus pecados, que iba a ir al cielo, la gente de una se animaba. Además que la gente que no tenía
raíces nobles, veía allí la oportunidad grande de perpetuarse, de ganar títulos de nobleza. O sea, casi todos los títulos de nobleza bajos se ganaban en las cruzadas. Entonces, un campesino humilde que iba a una cruzada y sobrevivía a ella, ya llegaba con el título de caballero, por ejemplo. Y por eso títulos como caballero, como varón, usualmente son títulos ganados en la guerra. Mientras que títulos como rey, como príncipe, si era por puro naturalismo, por ser supuestamente seres especiales, con raíces divinas. Y también hay que considerar que la alta nobleza se adquiere por herencia. La alta nobleza que era, por ejemplo, los duques, los condes y los marqueses, pero básicamente cumplían también unas tareas militares, porque el marqués era como un guardián de las fronteras, el duque era el guardián de los ducados y el conde el guardián de los condados. Entonces miren que sea alta, media o baja nobleza, todos trataban de ganarse eso, bien sea en las guerras o bien sea en los territorios implicados en las guerras, ganados y protegidos tras las guerras. Entonces, acá quiero que hagamos una reflexión muy interesante sobre este tema de los títulos, que en el Imperio Romano vimos cuando Cómodo se ponía 21 nombres, porque cada nombre le da un poder. En la Edad Media se mantiene esa tendencia de ponerse muchos nombres. Entonces, por ejemplo, un guerrero le podían decir el conde de yo no sé, el marqués de yo no sé, el caballero de yo no sé dónde. Entonces, según donde fuera la batalla, se le iba dando apelativos, y entre más apelativos tuviera, era más respetado, y sus descendientes tenían la posibilidad de heredar ciertos títulos. Y esto llega hasta mucho más allá de la caída del antiguo régimen tras la Revolución Francesa. Y también es importante comprender cuáles eran las castas medievales. Y hay un triángulo muy interesante para comprender estas castas. El triángulo de los labradores, los velatores y los oradores. En la parte más baja de la sociedad estaban los labradores, que eran simples campesinos, siervos, prácticamente esclavos. Pero esos campesinos, al ir a las cruzadas, podían tener un ascenso social, pasar de ser labradores a ser velatores, que viene de velum, de ahí viene lo bélico, no viene de belleza sino de velum. Los velatores eran aquellos ya clase media, gracias a las cruzadas y a los triunfos en ellas. Y en la parte superior de la sociedad estaban los oradores, que no eran los que eran pobres, ni campesinos, ni humildes, ni tenían que ir a pelear físicamente a las guerras, sino que dirigían a los que iban a las guerras desde la fe, en este caso la fe católico-cristiana. Eran los que tenían acceso al conocimiento, los que podían aprender a escribir, los que hablaban el latín culto, no el latín vulgar. Entonces la sociedad medieval estaba claramente dividida, y por eso es tan importante que pensemos también en cómo se dio ese tema de la pelea entre religiones, porque sabemos que desde el siglo VII empieza en Arabia la expansión del Islam, y así es como la religión islámica y el mundo musulmán irrumpen de forma decisiva en la historia política, económica y militar de Europa, en lo que se llamaba el Viejo Mundo. Y por eso, 3 siglos después de la muerte del profeta
islámico Mahoma, los califatos árabes se extienden desde el Atlántico hasta el oeste de Asia Central y también hasta la India del Este. Por eso mismo, estos musulmanes empiezan a integrar los pueblos de la cuenca del Mediterráneo, empiezan a rozar territorios del Imperio Bizantino y del mundo iranio también. Y por eso, tanto las dinastías Omeya, Abbasí y Fatimí, lo mismo que los gaznavíes, los selyúcidas, los mongoles y los otomanos, se vuelven muy importantes, y sobre todo estos últimos en las cruzadas. Las cruzadas no solamente les permiten invasión a los católicos romanos o a los bizantinos del Imperio Romano Oriental, sino también a los musulmanes como los selyúcidas, también a los mongoles y a los turco-otomanos, que son los que llevan la cultura del Islam a su máxima expresión. Entonces, por un lado, tenemos unos católicos que se volvieron fuertes, más allá de que perdieron las últimas cruzadas, y por el otro, tenemos unos musulmanes que se volvieron bastante influyentes, sobre todo en estas regiones que fueron conquistando, tanto así que se metieron a España. Entonces, en España vemos cómo se da la expulsión de los moros por Fernando e Isabel, mostrando que estos califatos que empezaron con los omeyas de Damasco, con los omeyas de Córdoba, con los califas omeyas, con los califas abasíes, con los califas almorávides, los califas almohades, los fatimíes, los ayubíes, los nazaríes, los enjíes, todos los musulmanes terminaron siendo expulsados de España por los reyes católicos, lo mismo que también los judíos. Y quiero mostrarles este mapa para que entendamos lo que fue la génesis y la expansión del Islam desde el siglo VII hasta prácticamente el siglo XII y XIII. Todo esto que ven ustedes acá con verde es la expansión del Islam. Por ejemplo, en esta región de Bagdad estaban los selyúcidas. Por ejemplo, en esta región de Tripolitania estaban los aglavíes, en el Cairo estaban los ayubíes, también en esta región de Azerbaiyán también estaban bastante expandidos los selyúcidas. Y miren que eran muy pocos los territorios que estaban libres de los islámicos. Por ejemplo, esto que hoy día llamamos España, Zaragoza, Toledo, Córdoba, Sevilla, hasta esta época no estaba todavía bajo control directo de ellos. El califato de Córdoba fue autónomo hasta el año 1000, pero luego se metieron también aquí en España. Entonces miren que los islámicos lograron gobernar no solamente el Golfo Pérsico, el Mar Rojo, sino que llegaron hasta el mismísimo Mediterráneo. Y por eso las cruzadas también fueron una estrategia para frenar esta expansión islámica. Y por eso es tan importante comprender este mapa de cómo los islámicos llegan desde Toyaristán, desde Sistán, desde Makrán, hasta esta periferia con los españoles, que en esta época se conocían como los hispánicos,
y cómo los aglavíes, los hamadíes, los ayubíes, los tuluníes empezaron a invadir esos territorios. Y miren que conquistaron casi todo esto, pero menos la parte de acá arriba, la parte de Roma. En Roma sí no la pudieron conquistar, ni Nápoles tampoco, ni Génova, ni Palermo. Y por otro lado, al oriente, tampoco pudieron conquistar ni Anatolia, ni Constantinopla. Hasta estas cruzadas en donde Constantinopla termina siendo de los musulmanes, y más con la caída del Imperio Bizantino. Cuando se cae Constantinopla, ya queda Constantinopla en manos de los turcos otomanos, y a pesar de que los turcos otomanos caen en la Primera Guerra Mundial, de todas maneras Estambul, Turquía, sigue siendo un territorio musulmán y no cristiano ni judío. En ese sentido, se puede decir que el Islam no perdió del todo al ser expulsados, por ejemplo, de España por los reyes católicos, y que aún siguen triunfando en algunos territorios, y sigue la pugna todavía en pleno siglo XXI entre musulmanes y católicos. Así que no se quedó como un tema de la Edad Media, sino que se quedó como un tema propiamente de fanatismo religioso, pero que aún sigue teniendo consecuencias entre Occidente y Oriente. En el próximo bloque vamos a rematar este tema de las cruzadas.